todos y gracias por acompañarme una vez más en Mundo Salud. Hoy tenemos un invitado especial, Rivelino Flores, director de Asuntos Regulatorios e Innovación de la Canifarma. Bienvenido. Muchísimas gracias, Juana. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias. Empecemos por contarle a la gente qué es la Canifarma. Sí, la Cámara Nacional de Industria Farmacéutica, Canifarma, es la cámara industrial que agrupa a la industria farmacéutica establecida en México. Se fundó en 1947, entonces este año vamos a cumplir 75 años de la fundación y nuestra misión fundamental es representar y defender los legítimos intereses de la industria farmacéutica establecida en México, alineados evidentemente con el bien público. ¿Por qué es importante una industria farmacéutica fuerte, dinámica en nuestro país? Si nosotros hemos sostenido y sostenemos que la industria farmacéutica debería ser considerada como estratégica y prioritaria en México y en cualquier parte del mundo. El poder ser autosuficientes, por ejemplo, el poder garantizar la oferta de medicamentos, dispositivos médicos que son necesarios para el tema de salud, que es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier nación, pues obviamente tiene una importancia muy relevante por su aportación en el tema de salud particularmente, pero también tenemos una aportación importante en materia económica, como señalaste al principio, de las 600,000 familias que forman parte de la gran familia de la industria farmacéutica con los empleos que se dan en México, por mencionar un indicador económico también relevante. Entonces creemos que tenemos importancia desde el tema de salud y desde el tema económico. Por supuesto. Y además una industria farmacéutica que tendría que ser orgullo de todos los mexicanos, porque no solo produce para el consumo y las necesidades del país, sino que es un gran exportador. Sí, tenemos algunos elementos de exportación importantes. México cuenta con una red de tratados internacionales muy amplia, es de los países que más tratados ha firmado en el mundo. Creemos que podemos seguir trabajando para no solo mantener el nivel de exportaciones que ya tenemos en este momento, sino incluso para ampliarlos. Es otro de los motores importantes que puede tener la industria farmacéutica hacia afuera y es un reconocimiento también a la calidad con la cual se elaboran los medicamentos en el país, ¿no? Y obviamente vamos de la mano ahí también con el reconocimiento que ha logrado a nivel internacional la autoridad regulatoria como un elemento también fundamental para el buen desarrollo de la industria farmacéutica. Tocas un punto bien interesante, Rivelino, porque además es una industria muy regulada. Es una de las industrias más reguladas del mundo, ¿sí? De hecho, es uno de los elementos del desarrollo de la industria muy importantes. En la Cámara tenemos un programa de desarrollo de la industria farmacéutica y uno de los ejes fundamentales es justamente la regulación sanitaria. El tema de los medicamentos y los dispositivos médicos, por su naturaleza, requiere de una regulación estricta por parte de los diferentes países. En México tenemos a COFEPRIS como el ente regulatorio para otorgar registros sanitarios, por ejemplo, para el control de las importaciones, entre otros mecanismos de vigilancia y de control sanitarios para poder garantizar que los medicamentos y los dispositivos médicos que utilizamos los mexicanos son seguros, eficaces y de calidad, ¿no? Durante la pandemia estuvimos hablando de escasez de medicamentos, de muchos tipos de medicamentos, y una de las razones que nos platicaron también en la industria era pues que no teníamos insumos o materias primas en el país porque no había habido una planeación necesaria. ¿Qué pasó ahí? Sí, es un tema muy interesante, fíjate, la pandemia yo creo que nos ha dejado muchos aprendizajes y ha retado, entre otras cosas, por ejemplo, las cadenas de suministro globales. La industria farmacéutica en general, aunque tenemos industria farmacéutica establecida en México, depende de fuentes de suministro globales. Entonces, por ejemplo, utilizamos principios activos que son fabricados en otras partes del mundo, utilizamos envases, utilizamos otra serie de insumos para poder hacer la fabricación, que no necesariamente todos los conseguimos en México. Entonces, entre otras cosas, esa cadena de suministro se vio retada ante la pandemia, entre los cierres de fronteras, la limitación en los viajes, la propia limitación en la fabricación de estos insumos, porque algunas plantas tuvieron incluso que cerrar, por ejemplo, ¿no? Y algunos países cerraron las fronteras, algunas exportaciones, justamente para poder garantizar atender a su población con estos insumos primero, ¿no? Entonces es muy interesante ese aprendizaje y yo creo que va a fortalecer o debería fortalecer las cadenas de suministro y replantear la forma en la que está estructurada la industria. Por ejemplo, Estados Unidos ya lanzó una iniciativa para buscar e impulsar y fortalecer a su industria farmacéutica que tiene establecida en Estados Unidos. Yo esperaría que en nuestro país, estamos trabajando también para ello, también
también tengamos esta misma visión que hemos mantenido en estos años de fortalecer a la industria porque es estratégica y prioritaria justamente, y la pandemia lo ha demostrado aún más, ¿no? Rivelino, la Canifarma acaba de lanzar el premio Canifarma, y para cerrar me encantaría que nos hablaras del premio y a quién convoca. Sí, muchas gracias. Fíjate, otro de los elementos importantes de la industria farmacéutica es la innovación y el desarrollo tecnológico. Es otro de los motores muy importantes para el sector. De hecho, para que haya medicamentos, para que haya vacunas, se requiere que haya investigación y desarrollo. La pandemia lo ha dejado muy claro. Afortunadamente ya existen vacunas en el mundo contra la COVID-19 que ha permitido a los diferentes países, incluyendo al nuestro, irnos moviendo hacia un escenario mucho más manejable, ¿no? Y posiblemente lleguemos a la nueva normalidad lo más pronto posible. En ese contexto, la Cámara, desde 1974, ha instrumentado un premio a la investigación y el desarrollo tecnológico, particularmente en 3 áreas: investigación clínica, investigación tecnológica e investigación básica, orientada al desarrollo de medicamentos y dispositivos médicos. Premiamos a la investigación que se realiza en México, ya sea por un investigador nacional o extranjero, pero la investigación tiene que ser realizada en México. Y este año estamos lanzando el premio. El 6 de mayo tuvimos la reunión de lanzamiento con la presencia de los representantes del jurado. Contamos con un jurado muy importante, muy calificado. ¿Cuándo hay tiempo para inscribirse? Se pueden inscribir hasta el 6 de agosto. Hasta el 6 de agosto tenemos tiempo, investigadores, para subirse al premio Canifarma. ¿Dónde encuentran las bases? Las pueden encontrar en la página web de la Cámara, www.canifarma.org.mx. Entonces van a la página de la Canifarma, investigadores, revisan las bases, identifican cuál es la categoría en la que pueden participar, y por favor, hay mucho de qué hablar en materia de investigación y de lo que hacen los profesionales de la salud en México. Rivelino, muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, Juana. Un saludo a tu auditorio. Gracias.